Muy buenos días, estimados estudiantes. Un cordial saludo. Bienvenidos a la segunda sesión de trabajo sobre su curso de refuerzo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me alegro mucho. Bien, vamos entonces a comentar de manera muy breve lo que vamos a desarrollar el día de hoy. En una primera parte vamos a hacer un pequeño análisis de la forma apropiada en la que debemos medir en el laboratorio, sobre todo volúmenes. En un segundo espacio vamos a desarrollar la resolución de algunos ejercicios, aquellos que son de su preferencia, por supuesto, que tenga dudas, en fin, etcétera, etcétera. Y en un tercer momento vamos a empezar a revisar aquellos programas de simulación que usted va a empezar a desarrollar, a utilizar, a aprender a manejar, a entender, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este espacio de trabajo tendremos 3 momentos para que usted en cada uno de ellos resuelva muchas dudas al respecto. Bien, vamos a arrancar entonces. No olvide entonces, hagámoslo de una vez. Estoy cambiando esa estrategia. De una vez nos vamos a escribir en la lista, por favor. Vamos a llenar la lista de una vez. Un minutico para que desarrolle el proceso. Bien. Vamos entonces a indicar que los materiales del laboratorio tienen muchos de ellos una función en específico, probablemente una única función, ¿de acuerdo? Es decir, que en el laboratorio necesitamos materiales especializados para medir. Resulta que uno de los criterios de clasificación, sobre todo, tendrán que ver con la exactitud de la medida. ¿Mm? Tendremos materiales que son volumétricos y materiales que son no volumétricos. Nosotros, sobre todo, debemos aprender a utilizar esos materiales volumétricos. Por ejemplo, yo le aclaro. A veces nos dicen, no, que tome ese vaso y mida tanta cantidad de agua y prepare una solución, prepare algún trabajo, un proceso que usted está desarrollando. Ahí ya está incurriendo en un error, porque un vaso de precipitado es un material no volumétrico. Nos sirve para medir de manera exacta. No me permite encontrar un valor real. Bien, ojo con estas definiciones, por favor. Tendremos en cuenta entonces estos términos. Lo aforado. ¿Mm?
un volumen determinado, ¿de acuerdo? Un volumen determinado, pero que se pueda medir de manera exacta, ¿de acuerdo? Cuando a usted le dicen enrasar, por ejemplo, tiene que ver con completar un volumen, medir un volumen. Ojo con ese error de paralaje. ¿Alguien me puede brindar su opinión sobre el error de paralaje? ¿Qué es el error de paralaje? Bueno, resulta que usted puede estarse fijando, debajo está la definición. Bueno, pero el hecho de que tengamos la definición ahí no significa que usted comprenda cuál es el proceso o cuál es el error de paralaje, ¿de acuerdo? Ya en un momento lo vamos a trabajar. Súper importante, de manera experimental, ¿listo? En el proceso de simulación casi no vamos a determinar esa parte, ¿listo? Es muy poco apreciable, muy difícil de determinar a partir de la simulación. El menisco es esa curvatura del líquido que se forma en las paredes de ese vidrio o de ese material de vidrio que contiene a dicho líquido, ¿de acuerdo? Es esa curvatura. Entonces no lo olviden, tenemos que trabajar a veces con materiales aforados, ¿cierto? ¿Cierto? Hay que aprender a enrasar, ¿m? Hay que evitar el error de paralaje y siempre hay que verificar el menisco. Esas cuatro cosillas son importantes al momento de medir. Bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo del menisco. Mire la curvatura. ¿M? Mire la curvatura. Mire dónde debe estar la posición, ¿m?, de sus ojos frente a la medida. Hay otra forma de medir, ¿m?, en áreas de la salud, que es de forma diagonal. ¿M? Ya después, con calma, vamos a establecer de qué manera se mide cuando retornemos a las prácticas de esa forma diagonal. Por ahora, nos basamos en la teoría, el menisco cóncavo. Es decir, que si acá está la medida, me interesa que esa curvatura, esa burbuja, esté sobre la línea. ¿De acuerdo? Menisco, visión frente a la medida para evitar el error de paralaje. ¿Quién me brinda su opinión? ¿Cuál es la medida que estamos tomando acá, estimados estudiantes? ¿Qué medida estamos tomando ahí? Cuéntemelo todo. 8,1, muy bien. Mm. Bueno, más comentarios. Ok, bien. 8,1, bueno. Mm. Bueno, resulta que, estimados estudiantes, nosotros vamos a empezar a trabajar en este momento las formas de medir, por ejemplo, con las pipetas. Hay una forma que usted va a aprender que es el llenado, ¿cierto? En este momento, lo que nos están brindando, ¿cierto? Probablemente con su respuesta, es esa metodología de medida. Hay unas que son por vaciado, hay otras que son por llenado, ¿de acuerdo? Pero la escala es diferente, estimados estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo,
Quiero hacerle una breve introducción al respecto. Si tiene dudas, inquietudes, por favor me las hace saber. En este momento voy a mostrarle que en realidad la medida, ¿cierto? Se toma de la parte superior a la parte inferior, porque notemos que estos números van bajando, ¿cierto? Van bajando estos números, ¿cierto? Es decir, que en este líquido lo que estoy midiendo es, por ejemplo, lo que me dé la medida, valga la redundancia, desde 7,9, ¿de acuerdo? Observemos que aquí tengo el 7, aquí tengo el 8 y aquí tengo el 9, ¿de acuerdo? Es decir, que esta pipeta me permite desarrollar medidas por vaciado, no por llenado, ¿de acuerdo? ¿Por qué podemos discutir realmente que no es la medida 8,1? Porque de la punta, que está en la parte inferior, a esta medida no tenemos 8,1 mililitros de medida, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a desarrollar algunos ejercicios al respecto. Primera solicitud, llenado y vaciado. Vamos a mirar algunas pipetas. Vamos a empezar a mirar esta. Estimados estudiantes, esta pipeta, esta. Vamos a correr esto un momento. Esta pipeta. Es o se utiliza para llenado o para vaciado. Esta que tenemos acá. Cuéntemelo todo. Mm, ¿Qué opinan ustedes? La que está a la izquierda. Muy bien. Llenado. Perfecto. Muy bien. Es decir, estimados estudiantes, que si yo quiero medir o lleno esta pipeta hasta acá, ahí, ¿qué volumen estoy midiendo, estimados estudiantes? ¿Cuál es el volumen de medida ahí? Muy bien, perfecto. Varias indicaciones. Resulta que esta pipeta, muy bien como lo mencionan, es por llenado. Es decir, que de la punta hacia arriba yo voy midiendo lo que necesito. Varias pautas al respecto. Primero, debemos definir qué es un volumen nominal. El volumen nominal es el volumen total que puede medir una pipeta o cualquier otro instrumento. Por ejemplo, si decimos que la pipeta es de 10 mililitros, el volumen nominal será de esos 10 mililitros. ¿De acuerdo? Los instrumentos, sean micropipetas, pipetas, buretas, lo que quiera, ¿m? Probetas, están calibradas para el volumen nominal. ¿De acuerdo? Ese es el proceso a seguir frente a la medida. Primero establecer cuál es el volumen nominal. ¿De acuerdo? Bien, note que en este caso, esto va para acá, es mucho más fácil medir con esta pipeta, porque vamos de la punta hacia arriba. ¿Listo? No olvide entonces ese volumen nominal. Vamos a correr esta acá un momento. Fácil la medida, bueno, chévere. Aquí se complica un poquito, bueno. Vamos a pasar esta para acá. 2 segundos, por favor, para que quede un poco más claro.
Estimados estudiantes, aproximadamente, perdónenme la distorsión de la imagen, aproximadamente, ¿cuánto estamos midiendo acá? Bueno, vamos a empezar a detallar entonces lo siguiente. Primera cuestión. Esta pipeta tiene la escala de arriba hacia abajo, ¿cierto? Significa entonces que se sugiere que se llene al cero, es decir, a la parte superior. ¿Estamos de acuerdo? En ese orden de ideas, perdón, en esta pipeta, nosotros desde la sugerencia llenamos a cero y vaciamos el volumen hasta 6,5 mililitros. ¿De acuerdo? Esa sería la primera opción. Estimados estudiantes, la segunda opción, no se emberraque. Voy a ponerla por este lado. Si usted llena la pipeta desde la punta hasta el valor indicado, ¿qué valor de volumen está midiendo? En ese orden de ideas, estimados estudiantes, miremos. De la punta, ¿cierto? Acá tenemos 1 mililitro, tenemos 2 mililitros, tenemos 3 mililitros y aproximadamente 0,5. O sea que en este orden de ideas, vamos a resolver la pregunta. Y usted aprenderá a medir, o le sugiero que lo recuerde, de la siguiente manera. Si es por vaciado, entonces del 0 hasta 6,5. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería por vaciado. Y por llenado, sería entonces de la punta hasta 3,5 mililitros, que nos da la sumatoria. Bueno, y usted dice, ay, ¿yo cómo sé eso? No se preocupe. Esta medida nos da 6,5 y la capacidad total o el volumen nominal de la pipeta es de 10. Es decir, que 10 menos 6,5 nos dará entonces 3,5 mililitros. ¿De acuerdo? Lo importante que es, no que se confunda ni se emberraque ni se ponga bravo o brava. Lo importante es que usted entienda que con una misma pipeta, no importa que tenga los números hacia arriba o hacia abajo, eso no es importante finalmente. Lo importante es que usted la pipeta la puede usar o por vaciado o por llenado. ¿Estamos de acuerdo? Y le voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos a simular que es un quiz de laboratorio, de esos que a usted tanto le gusta, en esa química general que vio hace ya algún tiempo. La pregunta es la siguiente. Si yo quiero medir 4 mililitros por vaciado,
¿Dónde debo colocar la línea en este caso? ¿Dónde debo colocar el triángulo? Vamos a poner. ¿Dónde debo colocar el triángulo? Bueno, ¿cierto? Vamos a poner esto en otra diapositiva. Vaya pensándolo mientras acomodamos aquí la información. Dos segunditos. Bien, ahora sí. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Perdón. Mientras usted ya lo va pensando. Ahora sí, quedó más... Bueno, quedó feo. Ya lo arreglamos. Ahí más o menos. Si yo quiero medir 4 mililitros por vaciado, ¿dónde debo colocar el triángulo? Bueno, vamos a mirar. Perfecto. No hay ningún inconveniente. Si yo coloco, por ejemplo, si yo coloco acá, voy a bajarlo así despacito. Yo coloco el triángulo acá, ¿cierto? Estamos midiendo 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Es decir, que la estrategia es por llenado. ¿De acuerdo? Está bien, no hay problema. Lo importante es que usted tenga claro que está midiendo 4 mililitros. No importa la estrategia. En este caso, es una excelente respuesta. ¿Listo? Lo importante es, y vamos a cambiarla acá, para que usted se ajuste a ese modelo. Siempre ajustese a ese modelo. ¿Listo? Si yo quiero medir 4 mililitros por llenado, ¿dónde debo colocar el triángulo? En el número 6 y está perfecto. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Ese es el modelo que ustedes han venido trabajando durante su formación académica y no lo debe cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Porque así también se usan las micropipetas. Todo se hace por llenado generalmente. Entonces, no se preocupe. Lo está haciendo bien. Chócalas. Bien. Eso referente a un breve ejemplo. Bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es la clasificación de volúmenes. Perdón, de materiales. Algunos deben o requerimos que midan volúmenes exactos. ¿De acuerdo? Por eso hablamos de materiales volumétricos y algunos que no miden esos volúmenes de manera exacta. ¿Mm? Pero yo, ¿cómo hago? ¿Qué busco? ¿De qué manera los identifico? Por ejemplo, este material es muy importante para la preparación de soluciones. Se llama un balón aforado. Ese balón aforado tiene una única medida. Es decir, que acá nos dice 250 mililitros. Es decir, que sobre esta línea, la curvatura o menisco me va a indicar que tiene una medida exacta de 250 mililitros. ¿De acuerdo? Es el material más utilizado para la preparación de soluciones. ¿De acuerdo? Y se clasifica como un material volumétrico. ¿Vale? ¿Vale? No se le vaya a olvidar. El balón aforado es un material volumétrico, una única medida. Este es el aforo de ese material, muy utilizado para preparar soluciones. Algo en lo que nosotros nos equivocamos mucho. ¿Mm? Los materiales refractarios, como los vasos de precipitado, son materiales que no sirven para medir exactamente el volumen, ¿de acuerdo? Porque al ser refractarios
fácilmente se van a descalibrar. ¿Mm? ¿Cómo identifica estos materiales refractarios? Por un cuadrado o un rectángulo blanco. ¿Mm? Una palabra que indica boro 3.3, es decir, está hecho con borosilicato que es resistente a los cambios de temperatura, por ejemplo. Es decir, no lo olvide, un material refractario generalmente no es volumétrico. Almacena los líquidos, pero no me genera una medida confiable, una medida exacta. ¿Listo? Quiero que no olvide esto. Los vasos de precipitado no sirven para medir. Puede que tengan una escala, sí, pero me va a brindar es una medida aproximada. Si yo le digo mídame exactamente 100 mililitros, el vaso de precipitado no le va a permitir una medida exacta. Lo que se va a generar es una medida al ojo, lo que se llama de forma coloquial en el laboratorio. Bien, por último, estimados estudiantes, cuando hablamos de capacidad necesitamos que almacene el líquido, ¿de acuerdo? Y que cumpla una serie de condiciones. Primero, que aparezcan unas siglas de calibración. IN significa que está calibrada por llenado, EX que está calibrada por vaciado. En las probetas, pipetas, sí aparece, en los vasos de precipitado no aparece. Es decir, que no es un material que sirva para medir este vaso de precipitado. Hay otras siglas, la A y la B. Significa que esta A tiene más rigurosidad en su fabricación y cuesta más. Generalmente nosotros en el laboratorio usamos pipetas tipo B, que no son tan costosas. Por último, dentro del material debe existir un margen de error. En las probetas, por ejemplo, aparece, mientras que en los vasos de precipitado eso no aparece. Por lo tanto, el vaso de precipitado, vuelvo y lo recuerdo, lo recalco, es un material que no sirve para medir de manera exacta. Bien, dudas, preguntas, alguna inquietud, cuéntemelo todo. Bueno, quisiera que me compartiera entonces sus dudas sobre los ejercicios desarrollados. ¿Qué ejercicio desea que se resuelva en este momento? Bueno, vamos a desarrollar entonces el tercero. Claro que sí. Bien, resulta que nos están indicando, estimados estudiantes, que hay un frasco. Recuerde que a mí me gusta colocarle pues una pequeña imagen. Pues no corresponde a la realidad, pero bueno, como aquí un frasco. ¿Listo? El frasco del reactivo. ¿Mm? Color amarillo. Entonces nos dicen que cuántos gramos o con cuántos gramos se prepara lo siguiente, ¿cierto? Entonces resulta que yo quiero preparar un frasco, ¿cierto? De una solución. Cambiémosle el color entonces. Pongámoslo verde. ¿Mm?
Hay que preparar estos 500 mililitros con una concentración de 2,5% peso a volumen. Hay varias formas para resolverlo. Vamos a mirar. Bien. La primera forma es despejando la ecuación peso a volumen. ¿Cómo la vamos a representar? Porcentaje peso a volumen es igual a los gramos del soluto, ¿cierto? Sobre 100 mililitros de solución. Pero hay un problema, ¿cierto? ¿Cuál es ese problema? Y es que aquí el volumen de solución no es 100, sino 500. O sea que no me sirve, ¿cierto? Pero hay otra forma en la que yo puedo despejar esta ecuación o puedo utilizarla. Puedo decir que el porcentaje de peso a volumen es igual a los gramos del soluto sobre los mililitros de la solución multiplicado por 100. ¿Qué necesitamos despejar? O bien, ¿qué necesitamos calcular, estimados estudiantes? Cuéntemelo todo. Bueno, vamos a mirar entonces. Nos proponen que despejemos los gramos del soluto. Resulta entonces que este volumen, como está dividiendo acá, pasará al otro lado a multiplicar. Este 100 que está multiplicando pasará entonces a dividir. ¿Cuánto nos daría el valor, estimados estudiantes? Cuéntemelo todo. Gramos del soluto igual. Ah, bueno, discúlpeme. Lo vamos a reemplazar por los valores. No se me emberraque. Ya, para que quede más claro. Cero estrés. El porcentaje peso a volumen que tenemos es 2,5, ¿cierto? El volumen de la solución equivale a 500 mililitros. Bueno, ¿cuánto nos daría? Ahora sí, vamos a mirar qué respuestas nos están compartiendo. Bueno, muy bien. En efecto, estimados estudiantes, tendremos entonces 12,5 gramos de sulfato de sodio. Bueno, la pregunta a seguir es la siguiente. Estimados estudiantes, ¿m? ¿Cuánta agua debo agregar para preparar esta solución? ¿Cuánta agua? ¿Quién me aporta su opinión? ¿Cuál es la cantidad de agua que necesitamos?
Así es, tenemos entonces, muy bien, perfecto. No lo olvide, por favor. Si tenemos un soluto sólido, la cantidad de agua es la misma cantidad de la solución. No se le vaya a olvidar. O el volumen, bueno, etcétera, etcétera, como quiera mencionarlo. Vamos a realizar este punto B, a ver qué tal nos va. Dice que 150 mililitros de morfina, ¿cierto? A una concentración de este valor en molaridad, ¿de acuerdo? No olvide que solo utilizamos un proceso, que fue el despeje. Aquí vamos a utilizar ese otro método, que es la aplicación de factores de conversión. Estimados estudiantes, si yo tengo un volumen y la molaridad, ¿qué puedo calcular? ¿Quién nos aporta su comentario? Moles, muy bien. Recuerde ello. Si yo tengo un volumen y la molaridad, podré calcular moles. También puede despejar la ecuación, no hay problema. ¿Cuánto nos da ello, estimados estudiantes? ¿Qué valor tenemos? Me faltó un cero. Voy. Bueno, estimados estudiantes, ya tenemos las moles, pero en el enunciado nos preguntan que con cuántos gramos. Es decir, que nos falta. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuéntemelo todo. ¿Qué podríamos hacer? Exactamente, muy bien. Perfecto, muy bien. Lo que debemos desarrollar entonces es la conversión o bien pasar a gramos usando el peso molecular. Bueno, pregunta difícil. ¿Cuál es el peso molecular de la morfina? ¿Mm? Muy bien. 285,34 gramos. Perfecto. Puede cambiar en alguna décima, en alguna centésima, no hay problema. ¿Listo? Bien. ¿Cuánto nos da, estimados estudiantes? Bueno, aquí nos están indicando 0,299.
O sea que aproximando nos da 0,30 o 0,3. Perfecto. 0,3 gramos de morfina. Es decir, que estos gramos, ¿en qué cantidad de agua se disuelven? No se le olvide. 0,3 gramos de morfina en 150 mililitros de agua. Porque si el soluto es sólido, el volumen de agua es el volumen de la solución. Bien, ¿qué otro ejercicio desean que revisemos? Cuéntemelo todo. Pida, pida, aproveche. El primero, listo, va para esa. El primero, bueno, nos dicen entonces que se necesitan 250 mililitros de un buffer, ¿de acuerdo? Que tiene una fórmula química, bueno. Entonces resulta que lo que nosotros vamos a desarrollar acá es, ojo a esto, tenemos una concentración y tenemos un volumen. ¿Qué podemos hacer con esos dos valores? Ah, bueno, el 5 también, listo. Ya ahorita hacemos el 5, no se me vaya a emberracar. 2 segunditos. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces con un volumen y con la concentración en molaridad? ¿Qué podemos obtener? Sacar moles. Bueno, obtener moles. Bueno, sé, no sé. Ah, sacar moles. Ah, bueno, es que me estabas hablando en clave. Bueno, pues resulta que con ello decimos que 0,25 litros de solución, ¿cierto? Por 0,5 moles, en este caso de NaCl, abajo 1 litro de solución. Voy a hacerlo un poco más rápido. ¿Qué me faltaría? Convertirlo entonces a gramos. Una mol NaCl. ¿Qué masa tiene, estimados estudiantes? Muchas gracias. Bueno, ¿cuánto nos da? Bueno, perfecto. Listo. Y así sucesivamente. Bueno, hagamos otro de esos 4. Y ya los demás los dejamos para que usted los termine. Vamos a indicar que tenemos que preparar la de 1 molar, ¿cierto? Y nos dice que es, perdón, y nos indican que es Na2, ¿cierto? HO. ¿Cuál es la concentración, perdón, cuál es el peso molecular de esta sal? A ver, 141,96. Bueno, listo.
Depende del que usted use, no hay problema. Bien, ¿cuánto nos da esto, estimados estudiantes? Vaya realizando el cálculo. 2 segunditos porque hay que explicar algo acá también. Ah, pensé que era en 3D. Bien, dejemos este entonces. Yo tengo un recipiente, un balón, donde voy a preparar esto. ¿Mm? ¿Cuánto debemos agregar de cada sal? Bueno, 35,49. Perfecto. Entonces resulta, estimados estudiantes, que lo primero que voy a hacer es que en un vaso, por ejemplo, vamos a asumir, este es más anchito, vaso de precipitado, en un vaso de precipitado se disuelven las sales. En este caso, por ejemplo, en 100 mililitros de agua, medidos al ojo, ¿cierto? Cuando hablamos al ojo, decimos aproximado. Ahí usted ya tiene eso. Es decir, en este mismo vaso de precipitado, usted agrega estas cantidades, lo mismo que las otras cuatro, por ejemplo. ¿Mm? Resulta entonces que ya cuando estén disueltas, ¿mm? Ya cuando estén disueltas, vamos a ponerlo acá, entonces usted procede a trasvasar el líquido del vaso al balón y aforamos. Cuando a usted le digan aforar, se refiere a completar el volumen. ¿Cuál es el volumen que hay que aforar, estimados estudiantes? ¿Cuál es ese volumen a aforar? ¿Quién me da su opinión, por favor? 250, correcto. Muy bien, perfecto. Chócalas. Es decir, que nuestro volumen a aforar es de 250 mililitros. No se preocupe, aquí solo estamos haciendo una breve introducción, ¿vale? Primero tenemos entonces que calcular las masas, luego medirlas en la balanza, por supuesto, y luego, bueno, sobre un vidrio de reloj, preferiblemente, y luego las vamos a agregar a 100 mililitros que están medidos al ojo aproximado, ¿cierto? En un vaso de precipitado. Recuerde el punto importante, aquí lo ponemos, que ese es difícil de simular a través de lo que vamos a trabajar, el agitar, ¿listo? Recuerde que nosotros utilizamos el agitador, ¿de acuerdo? El agitador es el que nos permite agregar o adicionar energía y que las sales se disuelvan en agua. Bien, vamos para la número 5. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, comente. Cero estrés. Bien, cambiémoslo de hoja para que tengamos la disposición de todo este espacio. Bien, nos dicen que describa de manera detallada cómo se debe preparar
cada una de estas siguientes soluciones, ¿cierto? ¿Cómo se deben? Aquí como el escrito. Bueno, ¿cómo se deben preparar las siguientes soluciones? ¿Mm? Bueno, entonces nos dice que para el conteo bacteriano, ¿cierto? Se le solicita la preparación, ta, 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 ta. Si tengo un volumen y una concentración, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo calcular? Cuéntemelo todo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, perfecto. Recordemos la ecuación de peso a volumen, ¿cierto? Tenemos que un porcentaje peso-volumen es igual a los gramos del soluto sobre mililitros de la solución, ¿cierto? Y se multiplica por 100. Bueno, vamos a despejar de inmediato esa ecuación, ¿cierto? Para el primer ejercicio. El porcentaje en este caso es 8,5, ¿cierto? El por ciento ahí. Lo vamos a multiplicar por los mililitros. Nos están preguntando o nos están solicitando, perdón, ¿cierto? Dividido, perdón, en ese 100. Resulta entonces que me quedó feo. 100, 250 mililitros. Bueno, ¿cuánto nos dará? Vamos del soluto. ¿Qué cantidad necesitamos? Recuerde que ese 8,5 no necesita que usted le agregue el por ciento, ¿listo? Prefiero entonces en tal caso quitarlo. Vamos a quitarlo. 8,5 ta, 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 y ustedes me acaban de indicar que nos da 21,25 gramos. ¿A todos nos da lo mismo? Cuéntemelo todo. Cero estrés. Bueno, 21,25 gramos. ¿De qué? De solución salina, ¿cierto? Y la solución salina se prepara con cloruro de sodio. Bueno, ojo con este es tramposo. ¿Mm? 150 mililitros de cloruro de bario al 10% peso a volumen a partir del reactivo del 85% de pureza. Vamos a escribir acá, no lo olviden, la pureza nos indica que debemos medir más del frasco. ¿Listo? Porque no está totalmente puro, no lo olvide. La pureza nos indica que debemos medir más del frasco. ¿Listo? ¿Cómo hacemos entonces? ¿Mm? Resulta que vamos a hacer acá un factor de conversión. Yo tengo un porcentaje y tengo un volumen, ¿cierto? Entonces, 150 mililitros y lo multiplico por esa concentración, 100 mililitros, 10 gramos de cloruro de bario, BaCl2. Aquí hacemos un alto en el camino. También podemos hacer el despeje de la ecuación. O bueno, hacemos el factor de conversión. Cualquiera de las dos está bien elaborada. Acá es donde utilizamos la pureza. ¿Dónde colocamos la pureza? Si debemos medir más. ¿Arriba o abajo, estimados estudiantes? ¿Dónde colocamos la pureza? ¿Arriba o abajo? Cuéntemelo todo. Bueno, vamos a mirar lo siguiente. Y voy a hacer un alto en el camino. ¿De acuerdo?
aquí lo vamos a escribir. La pureza debe ir abajo. ¿Mm? Si yo le digo a usted de esta sal de cloruro de bario, le digo, Nicole, es tan amable, necesito 15 gramos de cloruro de bario. Óigase bien, 15 gramos de cloruro de bario. ¿Mm? Y resulta que tengo un frasco que tiene pureza del 85%. Le voy a hacer una pregunta que yo pondría en un parcial. Nicole mide 15 gramos de ese frasco. Realmente hay 15 gramos de cloruro de bario. ¿Qué opinan al respecto? ¿Falso o verdadero? Bueno, resulta entonces que para determinar la cantidad que sacamos del frasco, para obtener 15 gramos de BaCl2, necesitamos la pureza. Recuerde que este ejercicio no tiene que ver con el que estamos desarrollando, pero es para que usted verifique la aplicación de la pureza. Entonces, eso lo vamos a hacer acá. Tenemos 15 gramos del frasco, ¿cierto? Perdón, 15 gramos de BaCl2. Es lo que necesitamos o lo que su jefe le ha pedido. 15 gramos de BaCl2, ¿cierto? Puros, efectivos, eficientes para trabajar. Por lo tanto, lo que yo hago es colocar 80 gramos de BaCl2 en gramos del frasco. ¿Cuánto nos da esto, estimados estudiantes? Para que le quede bonito. Bien. ¿Cómo así que cómo fue? Listo. 17,65. Bueno, ahí ya usted tiene libre o decide cuánto debe o cuántas cifras utilizar. Machado que se me olvidó cuánto fue que escribieron. 17,65. Listo, pongamos ese 17,65 gramos. Ah, bueno, espere porque quedó feo. 17,65 gramos del frasco. ¿Listo? Retornando entonces, estimados estudiantes. Vuelvo acá. La pureza nos indica que debemos medir más. Entonces, acá debajo nos dice que es del 85%. Es decir, que aquí ponemos 85 y arriba 100 gramos frasco. ¿Cuánto nos daría entonces esto para este preparado, para esta preparación? ¿Mm? ¿Cuánto necesitaríamos del frasco para una concentración de 10% peso a volumen?
¿Cuánto nos da, estimados estudiantes? Uy, ¿nos dio lo mismo? No puede ser. Bueno, ¿qué tal que sí? Uy, sí, nos dio lo mismo. Qué chévere. Sin pensarlo. Bueno, nos da entonces 17,65 gramos del frasco. Vea pues, wow. Sin pensarlo, hicimos el mismo resultado. Qué chévere. Bien, vamos para la siguiente solución. ¿De acuerdo? Ahora nos dice 100 mililitros de ácido sulfúrico que tienen una pureza y una densidad. Bien, recordemos que siempre utilizamos o se sugiere utilizar volumen y concentración inicialmente, ¿de acuerdo? Para la preparación de la solución. Resulta que entonces tenemos 100 mililitros y la concentración es 0,01 molar. (0,01 moles de ácido sulfúrico). Cuando ya tenemos entonces moles, ¿qué podemos desarrollar, estimados estudiantes? Muy bien. ¿Con qué sacamos gramos? Muy bien. ¿Cuál es el peso molecular del ácido sulfúrico? Bueno, ush, bueno, una mol del ácido sulfúrico, 98 gramos. Estimados estudiantes, ¿este reactivo es puro o no es puro? Miremos el enunciado. Nos dice que tiene una pureza del 98, o sea que hay que medir más. Siempre que aparezca una pureza, debemos medir más. Seguí de largo, perdón. Entonces resulta que acá nos da 98 gramos de ese ácido sulfúrico en 100 gramos del frasco. Siempre la pureza será un porcentaje peso a peso. ¿De acuerdo? No se le vaya a olvidar. Estimados estudiantes, ¿este reactivo es sólido o es líquido? En efecto, entonces es líquido. Por lo tanto, hay que convertirlo usando la densidad. Mire que hay una trampita. ¿Por qué? Porque no nos dieron las unidades de la densidad. Recuerde que nosotros tratamos de comentarle que la densidad siempre será gramos sobre mililitro. Perdón, me equivoqué acá. Bien. Recuerde que en los factores de conversión yo puedo darle la vuelta a esos valores. Puedo poner el valor de masa abajo y el valor de volumen arriba. ¿Cuánto nos da?
Cuéntemelo todo. Bueno, 0,054. Bueno, mililitros. Bueno, un poquito, ¿no? ¿Con qué podríamos medir eso? Está difícil, ¿no? Bueno, queda en el tintero. Quiero hacerle una pregunta de parcial. ¿Cuánta agua debo agregar para preparar esta solución? Esta del ácido sulfúrico. En este caso todas son por aparte. Entonces, ¿cuánta agua debo agregar? Cuéntemelo todo. No, ¿qué pasa? Los 100 mililitros se agregarían si el soluto fuera sólido. Pero en este caso, el soluto es líquido. Recuerde que en este caso, como es volumen en ambos casos, sí los podemos sumar y restar. ¿Cuánto tendríamos que agregar entonces de agua? Creo que me equivoqué con un cero. 2 segundos hago la corrección. Aquí sobra un cero y aquí también. Listo. ¿Cuánto nos daría de agua? ¿Qué cantidad de agua debemos adicionar? Chacatamente. Muy bien. 94 me da. Yo pensaría que 96. ¿Será? Ah, ya sé por qué. Discúlpenme. Ya caigo por qué. No se me estrese. Creo. Aproximadamente. ¿Listo? Que no se le olvide. Cuando yo tengo un soluto sólido, el volumen de agua es el volumen de solución. Pero cuando el soluto es líquido, ¿m? Tengo que hacer la resta para completar con agua. ¿Listo? No se le vaya a olvidar. Recuerde, soluto sólido, volumen de agua, volumen de solución. Soluto líquido, hay que hacer la resta. Bien, vamos para el punto B. Y terminamos con este. Ya los demás quedan para su revisión. No se preocupe. Bien, nos dice que 100 mililitros de un patrón, ¿cierto? Recuerde entonces, tengo un volumen y tengo una concentración. Vamos a utilizarlas, a ver qué pasa. ¿Mm? Siempre empecemos buscando volumen y concentración. ¿Mm? ¿Cuáles son las unidades de partes por millón, estimados estudiantes? ¿Qué es partes por millón? ¿Cuáles son las unidades de partes por millón? Cuéntemelo todo.
Bueno, aquí las escribimos. Sí, señora, correcto, correcto. Miligramos sobre litro. Muy bien, chócalas. Pero resulta que 0,1 litros de solución. Recuerde que hacemos este cambio porque partes por millón es miligramos sobre litro. Vamos a indicar entonces que en ppm significa 100 miligramos de calcio, ¿cierto? En un litro, calcio más 2. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué vamos a calcular ahí? ¿Qué obtenemos ahí, estimados estudiantes? ¿Qué obtenemos allí a través de esa conversión? Miligramos, bueno, perfecto. ¿Cuántos? ¿Cuánto nos da? Bueno, aquí sale un inconveniente o un chicharrón que llaman. Puedo medir la masa del ion calcio solamente. Resulta que no, no es posible. Se debe medir en una sal, ¿de acuerdo? Cuando nos pidan cantidades de un ion o cantidades de iones, estimados estudiantes, debemos hacer la conversión de ese ion a la sal. ¿Mm? Vamos a mirar de qué manera. 10 miligramos. Bueno, resulta que, no lo olvide, no podemos medir en la balanza, por ejemplo, miligramos del ion calcio, ¿cierto? Debemos medirlo a partir de una sal. ¿Mm? En ese orden de ideas, ¿cómo vamos a hacer? Póngale cuidado. En el enunciado ya nos comparte, en el enunciado ya nos comparten de qué sal se trata. ¿Cuál es el peso molecular de esa sal, del cloruro de calcio, estimados estudiantes? ¿Cuál es el peso molecular? Cuéntemelo todo. Bueno, dicen por acá que el peso molecular del cloruro de calcio es 110,98, ¿cierto? Pero es gramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Primero, 110,98 gramos, ¿cierto? Pero acá está en miligramos. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer antes de usar el peso molecular? Correcto, pasar a gramos, multiplicar por 1000. Bueno, vamos a mirar de qué manera se hace. Resulta que 1000 miligramos de calcio, 1000 miligramos de calcio equivalen a 1 gramo de calcio. Bueno, ahora sí, viene la pregunta del millón.
¿Dónde coloco el peso molecular de la sal? Para cancelar o bien para hacer el ejercicio. ¿Arriba o abajo? En el siguiente factor. ¿Dónde coloco el peso molecular de la sal? ¿Arriba o abajo? Bueno, resulta que si nosotros lo colocamos abajo, ¿cierto? Yo tendría que cancelar calcio, ¿cierto? ¿Qué tendría que colocar entonces abajo? ¿Mm? Necesito cancelar los gramos de calcio. Para cancelar los gramos de calcio me sirve el peso molecular de la sal. Cuéntemelo todo. Tiene que especificarse un valor del calcio para poder cancelar. ¿Mm? Y cuando yo coloco, voy a hacerlo acá, ustedes me brindaron el peso molecular 110,98, ¿cierto? Entonces, si yo coloco 110,98 gramos, pero es de cloruro de calcio, observe que las unidades no corresponden. Aquí tengo calcio más 2 y aquí tengo cloruro de calcio. No me sirve. ¿Qué debo poner entonces abajo para poder cancelar esta unidad de gramos de calcio? Cuéntemelo todo. ¿Qué debo poner? ¿Mm? Difícil, ¿verdad? Bueno, no se preocupe. No olvide entonces. Deben corresponder las unidades para poder cancelar. Y voy a ser tramposo. ¿Mm? ¿De dónde saqué este 40? Correcto, el peso del calcio. Porque yo necesito llegar a calcular los gramos de sal, ¿cierto? Por eso lo colocamos, bueno, resté el cloro, correcto, muy bien, perfecto, muy buena la indicación, ¿listo? Bueno, me falta utilizar la pureza. No se preocupe, estos ejercicios son dificilísimos, cero estrés. Me falta la pureza. Recuerde, la pureza se usa para indicar que debo medir más. ¿Dónde colocamos la pureza? ¿Arriba o abajo? Exactamente, muy bien, qué chévere. No se preocupe por esta parte del peso molecular del calcio y que arriba y que abajo, no. Lo más importante es que usted tenga la capacidad de determinar el uso de la pureza. Es más importante eso. Muy bien, ¿cuánto nos da entonces? ¿Cuánto debemos medir? Bueno, 0,0308 gramos de ese frasco. Bueno, es poquito, pero ya lo medimos. ¿Sale y vale? 0,0308. Bien. Vamos a pasar entonces a la explicación de la siguiente actividad. Recuerde que si hay dudas, por favor, comente. Cero estrés. Bueno,
Estamos en este momento, estimados estudiantes, observando el desarrollo de la siguiente actividad, es decir, la actividad número 3. ¿La estamos observando, estimados estudiantes? Bueno, resulta que esto ya se encuentra disponible en Classroom, ¿de acuerdo? Para que usted lo pueda trabajar. No olvide, por favor, no olvide matricularse en el curso para que pueda acceder a la información, descargar el documento y poder trabajar este simulador. Entonces resulta que utilizando este simulador, ¿listo? Aquí está la dirección, usted va a empezar a agregar, ya lo vamos a revisar, usted agrega, 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 ¿sí? Y entonces va a realizar los siguientes procesos, ¿sí? Seleccione una de las sales, agregue, chan, 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 ¿sí? Teniendo en cuenta la siguiente explicación, aquí está el video que le permite a usted identificar qué debe desarrollar. ¿Listo? Y va a trabajar tres sales para determinar el valor de saturación en molaridad. Y a partir de ello, calcule los gramos adicionados. ¿De acuerdo? Esa será la primera parte. ¿Listo? La vamos a revisar. Bueno, aquí dice que utilizando otra sal determine diferentes concentraciones, bla, bla, bla. Vamos a mirar entonces a qué nos referimos con el uso del programa, del simulador. 2 segunditos. Vamos a mirar. Por aquí está. Estamos revisando, estamos observando el programa, estimados estudiantes. Bueno, qué chévere. En ese orden de ideas, estimados estudiantes, entonces, dentro del video se encuentra esta explicación también. Primero, con esto agregamos agua. Por ejemplo, este también sirve para desocuparlo, ¿cierto? O si yo quiero evaporar el solvente cuando ya la estoy preparando. ¿Listo? Entonces, primero podemos manejar el solvente, ¿cierto? Aquí en la parte derecha yo puedo escoger cualquier sustancia. Entonces yo voy a escoger el cloruro de sodio. Note que aquí ya aparece el nombre. Cuando yo estoy cerca o sobre este dosificador, me indica que lo mueva. Miren, ya lo estoy agregando. ¡Wow! Resulta que la sal de cocina no me cambia el color. Ah, no me gustó. Entonces oprimo esta tecla para remover el soluto. Bueno, quiero una de colorcitos. Bueno, entonces voy a preparar 500 mililitros. Voy a agregar un poquito. Se puso más azul, pero igual no me gustó. Vuelvo y quito el soluto, lo remuevo. Quiero uno rojito, bueno, está este rojito. Lo mismo, voy a agregar un poquito. Uy, qué emoción. Está un poco rosado, cambió el color, pero no sé qué concentración tiene. Por eso aquí tenemos nuestro medidor de concentración. Mire, tengo esta molaridad, ¿cierto? Pero el ejercicio me indica que tengo que mirar el grado de saturación, ¿cierto? Saturación es el límite de concentración, el límite máximo de sal que puede disolver el agua. Mire, sigo agregando, sigo agregando. Uy, qué chévere. Nada que llega al punto de saturación. Sigo, sigo. Uy, ya me cansé, pero bueno, sigo, ¿cierto? Nada que llega, así desesperadamente. Sigo, 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 sigo. Y nada, uy, qué chévere. Uy, llegué. Y miren, por hacer las cosas de afán, por hacer las cosas mal, ¿cierto? Mire acá, en la parte de abajo ya aparece una gran cantidad de soluto
que ya no se disuelve, porque esto está saturado. Es decir, que la concentración de saturación de esta sal es este valor. Y con este valor es que yo quiero empezar a trabajar, ¿cierto? Ah, pero es que usted quiere disolver eso que se pasó. Bueno, mire, agrego, ¿cierto? Ay, pero es que agregué mucho. Bueno, evaporo el solvente. Otro poquito. Bueno, es decir, usted juega con el simulador para poder desarrollar cada uno de los ejercicios que le están pidiendo en esta primera parte. ¿Listo? ¿Sale, vale? Para que cacharríe ese simulador. Le comparto la dirección. También estará en el documento. ¿Listo? Recuerde que ya está disponible en Classroom. Lo mismo que el video de explicación, lo mismo que los archivos, ejercicios resueltos, todo ya está disponible allí. ¿Listo? Para que usted disponga de ellos y repase. Lo mismo. Ojo, yo no voy a cerrar ese curso. ¿Qué significa ello? De una vez le informo. El otro semestre, sea virtual o sea presencial, usted estará matriculado en ese Classroom. Es decir, que si tiene alguna duda, alguna inquietud y de pronto se le perdió la información, pues ingresará a ese Classroom y descarga los archivos que necesite para estudiar. Depende de lo que le pidan en cada una de sus asignaturas. ¿De acuerdo? No se le vaya a olvidar. Bien. Siguiente indicación. Nos devolvemos al documento. Preguntas, dudas. Cuéntemelo todo. Bueno, mientras tanto, retornamos al documento, ¿cierto? Estamos viendo nuevamente el documento, estimados estudiantes. Viene el plato fuerte. Viene la parte B. Realice las siguientes preparaciones de soluciones utilizando el programa de simulación para la preparación de soluciones. Bueno, suena redundante, pero bueno, ahí se encuentra la dirección. Recuerde que para poder preparar las soluciones, usted ya debe tener los cálculos del soluto, de la cantidad de soluto. Bueno, acá lo tenemos. Acá se encuentra ese programa, ese simulador. Entonces, resulta que allí en este programa nos indican, por ejemplo, no me gusta el inglés. Bueno, lo dejo en español. ¿Listo? Entonces me dice que soluciones, material de vidrio, instrumentos. Entonces, por ejemplo, yo tengo que preparar una solución de algo sólido. Entonces agrego acá, ¿cierto? Mire, esta tecla tare me indica que coloque en cero. Por ejemplo, voy a medir acá una sustancia. Mírelo, ya tengo mi vaso de precipitado listo. Vea lo importante de esta tecla tare. Cuando la oprimo, la balanza me queda en cero. Nos dicen, volvemos al almacén, nos dicen que nosotros necesitamos medir, por ejemplo, 5 gramos. Resulta que hay que simularlo. Entonces, allá nos decían que era el hidróxido de sodio. No importa, utilice este. Necesito medir 5 gramos. ¿Con qué material vamos a medir? ¿Con qué material se puede medir? ¿Cómo mido ello? Resulta que acá no tenemos disponible esa simulación, ¿cierto? Pero está esta. Resulta que yo voy a agregar, mire, aquí aparece la espátula. Entonces, ¿cuánto voy a medir? Aquí aparece en la tabla, entonces yo le indico que por favor midamos 5 gramos, ¿cierto? Bueno, aquí me dice realista.
sujeta para añadir. Entonces resulta que agrego, ¿cierto? Entonces empiezo, agrego, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, ya después yo le cacharreo también porque no me acuerdo. Entonces resulta que, como me gusta a mí, 5 gramos y le pido añadir 5 gramos de NaCl, ¿cierto? Al vaso de precipitado y aparecen ya acá en el fondo, ¿cierto? Resulta que después, ¿qué debemos hacer? Esto ya lo puedo correr hacia acá. Lo descargo de la balanza, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Mm? ¿Cuál es el paso a seguir? Ya le agregué la cantidad de reactivo sólido que necesitaba. ¿Mm? Ahora hay que agregarle agua, ¿cierto? Vamos a agregarle un poquito de agua. Vamos a preparar 100 mililitros. ¿Mm? En este caso, entonces le vamos a agregar solo 50. ¿Mm? Observe que ya el vaso de precipitado quedó con 50, ¿cierto? Recuerde que no podemos simular que se agita. ¿Mm? Pero bueno, resulta que ya tengo esto disuelto, pero no he terminado de preparar mi solución, ¿cierto? Entonces dentro del material voy a buscar el balón aforado. Aquí es donde yo debo preparar mi solución, ¿cierto? Recordemos que habíamos agregado esos 50, entonces los vamos a añadir. Observe, observe, observe. No hemos llegado al 100, es decir que nos falta aforar. ¿Cuánto nos falta para aforar, estimados estudiantes? Aquí llevamos 50. ¿Cuánto nos falta para aforar? Cuéntemelo todo. Muy bien, 50. Entonces resulta que vuelvo y mido, por ejemplo, aquí en este 50. Entonces, 50, ¿cierto? Y queda más fácil, obviamente, ¿cierto? Pasarlo acá. Entonces lo medimos, 50. Mire, ya aforé el menisco, que es la curvatura, quedó sobre ese 100. Es decir, que ya preparé mi solución. Ese es el procedimiento simulado de la preparación de soluciones, estimados estudiantes. ¿De acuerdo? Así, de esa manera, es que nosotros tratamos de que usted reconozca los reactivos, los materiales y el procedimiento para preparar una solución.